¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente significa el rosario? Mira a tu alrededor. Observa cómo la gente se relaciona con este objeto tan venerado en la tradición. A menudo veo a muchos usando el rosario como una simple exhibición, un accesorio que complementa el atuendo o un símbolo de modestia. Pero, ¿qué representa realmente? En lugar de ser un canal de gracia, el rosario se convierte en un amuleto superficial en el que la gente deposita la esperanza de que, repitiendo oraciones sin sinceridad, sus problemas se resolverán. Este es un camino peligroso, mezclado con la ilusión de que estoy haciendo algo bueno, pero en realidad solo estoy navegando en las aguas de la religiosidad vacía. Yo, como siervo de Dios, siento la necesidad de abordar este asunto con seriedad y urgencia. En Santiago 1:7, la palabra nos advierte: no te dejes engañar, hermano. Si alguien cree que es algo, siendo nada, se engaña a sí mismo. Este pasaje resuena profundamente en mi corazón, porque muchas almas se engañan a sí mismas. El rosario, que debería ser un instrumento de conexión con Dios, se convierte en una barrera. No podemos engañarnos en este atractivo de la fe superficial. No podemos permitir que lo superficial prevalezca sobre la comunión genuina con el Padre. Nunca hagas esto con tu rosario. El rosario, queridos hermanos y hermanas, es la representación de nuestra búsqueda de Dios. Es un canal de gracia, un camino de oración, y no un simple objeto que pueda llevarse como un talismán. Lo que veo es un fenómeno preocupante. Muchos usan el rosario, pero el vínculo entre sus oraciones y sus corazones está roto. La repetición mecánica de las oraciones no puede reemplazar la sinceridad de un corazón que clama a Dios. Necesitamos apreciar lo que realmente ocurre dentro de nosotros mientras sostenemos este instrumento de oración. El conocimiento nos libera, y quiero decirte, es hora de buscar entender nuestro papel como intercesores y como hijos de Dios. Las Escrituras nos instruyen a orar con fervor y sinceridad. En Lucas 18:1 encontramos al Señor diciéndonos que debemos orar y nunca rendirnos. Esto implica que la oración no es un acto mecánico, sino más bien una relación viva y dinámica con el Creador del universo. ¿Cuántos de nosotros tratamos el rosario como un simple objeto, esperando que sea la solución mágica a nuestras vidas? Esta forma de actuar es una gran ofensa a la grandeza de Dios, que quiere que tus oraciones reflejen tu amor y devoción hacia Él. Debemos preguntarnos, ¿cuál es la intención de mi corazón al llevar el rosario? Si solo cumple una obligación, sería mejor no usarla. En cambio, deberíamos buscar una relación verdadera que esté profundamente arraigada en la palabra de Dios y en su presencia. Por eso, hoy os invito a reflexionar. ¿Qué es dudoso en vuestra práctica espiritual? ¿Realmente conectas con Dios cuando empuñas tu rosario o simplemente te dejas llevar por la corriente de la tradición? Cuando te propones buscar la presencia de Dios de forma auténtica, descubres que la oración se convierte en un diálogo verdadero. Sin embargo, también debemos entender que las vanas repeticiones que pasamos por alto sin sinceridad no tienen valor. Es un reconocimiento doloroso, pero necesario. Debemos sacrificar la superficialidad en el altar de la sinceridad. En Santiago 4:8 se nos exhorta: acércate a Dios, y Él se acercará a ti. Este versículo nos enseña que acercarse a Dios depende de una actitud genuina de búsqueda. Nunca hagas esto con tu rosario. Es un canal de gracia, una invitación a la comunión. Que nos estremezca a partir de este momento y recalcemos que Dios no quiere objetos en nuestro camino, sino corazones rotos que le claman. Clamo para que el Espíritu Santo nos guíe hacia una nueva comprensión y práctica en nuestra vida de oración. ¿Qué hay detrás de esta práctica engañosa? La falta de comprensión espiritual y la superficialidad en la oración son las raíces que hacen del rosario un mero objeto en lugar de lo que debería ser, un instrumento de devoción sincera. Al observar la práctica de oración de muchos, me doy cuenta de que el rosario se está utilizando como muleta, un apoyo más que como un medio de conexión efectiva con Dios. Es como dice Mateo 6:7. Y cuando ores, no uséis repeticiones vanas, como hacen los gentiles, que creen que por tanto hablar serán escuchados. Este versículo nos confronta profundamente sobre la sinceridad de nuestra fe. Debemos preguntarnos: ¿nos preocupa más mantener una apariencia de religiosidad que conectar verdaderamente con el Padre? Si simplemente llevas tu rosario en las manos, pero tu corazón está lejos de Dios, ¿qué está pasando realmente en tu vida? Es hora de reflexionar.
¿Qué buscas cuando sostienes este rosario? ¿Seguridad? ¿Consuelo? ¿Respuestas a preguntas que ni tú te atreves a hacer? Es fundamental que cada uno de nosotros haga una evaluación honesta y profunda de nuestra vida espiritual. Cuando nos encontramos con la verdad de cómo nos hemos estado relacionando con Dios, descubrimos qué necesita ser cambiado. Os invito entonces a declarar en los comentarios: busco al Señor. Esto no debería ser solo una frase lanzada al espacio, sino un compromiso genuino para transformar tu vida espiritual. La verdad es que el espíritu de superficialidad afecta no solo a tu vida, sino también a tu relación con los demás. Cuando tu corazón está lejos de Dios, tus interacciones se vuelven vacías y superficiales. En Colosenses 3, verse 2, encontramos: centra tu mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Si solo nos ocupamos del ritual y olvidamos la esencia, ¿cómo podemos amar realmente a nuestro prójimo? ¿Cómo podemos ser luz y sal en este mundo si nuestras vidas están marcadas por la superficialidad? Siento que el Señor nos llama a dejar atrás los puntos superficiales de nuestra fe y sumergirnos en la profundidad de su amor. Es interesante notar que a lo largo del ministerio de Jesús, Él siempre enfatizó el poder del corazón y la intención detrás de las acciones. La mujer que se acercó para tocar el dobladillo de sus prendas tuvo su fe reconocida porque no era solo un gesto físico, sino una súplica genuina. La pregunta que surge es: ¿estamos viniendo a Dios por verdadera fe o por un rito sin vida? ¿Y cuál es la diferencia entre eso? La sinceridad de un corazón roto da frutos que van más allá de las apariencias. Esta sinceridad es una invitación a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si miramos la vida de los apóstoles, no se centraban en rituales vacíos, sino que buscaban una conexión real con Dios en todo lo que hacían. Durante Pentecostés, estuvieron juntos en un espíritu de unidad y oración, y como resultado, el Espíritu Santo se manifestó de una manera poderosa. Cuando la oración se realiza con sinceridad y fe, Dios actúa de manera poderosa y transforma. También ocurre lo contrario. Cuando tratamos la oración como una carga u obligación, limitamos la obra de Dios en nosotros. Quiero que entendáis, queridos hermanos y hermanas, que la verdadera oración va más allá de un simple debo o hay que hacerlo. Requiere un corazón que anhele la presencia de Dios. Una vida de oración que se convierte en un verdadero diálogo, donde compartes tus dolores, tus alegrías, tus luchas, tus dudas y tus esperanzas con el Creador. Esta es la vida que Dios desea para ti. Una vida en la que cada oración es una conversación íntima con Él, donde hay libertad para exponer tus debilidades y grandeza al celebrar sus victorias. Una buena prueba de devoción sincera está en la forma en que nos acercamos a Él. La Biblia está llena de ejemplos de personas que se transformaron al encontrarse con Dios en espíritu y verdad. El pueblo de Israel, durante su caminata por el desierto, a menudo olvidaba la presencia de Dios y se entregaba a la idolatría. En lugar de recurrir al Señor, buscaron correr tras dioses que no pudieron salvarlos. Y como resultado, experimentaron dolor y sufrimiento. Por otro lado, en tiempos de desesperación, cuando clamaban a Dios con un corazón genuino, Él siempre respondía con compasión y misericordia. Esto nos enseña que cuando nos alejamos de la verdadera conexión con Dios, corremos el riesgo de perdernos a nosotros mismos. Por tanto, es nuestra responsabilidad como creyentes cultivar la intimidad con el Señor, haciendo de la oración un acto de verdadera adoración. Así que, en lugar de llevar tu rosario como una carga, ¿qué tal si lo ves como una invitación a la comunión? La palabra nos enseña que Dios es un espíritu, y quienes le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Esta es la esencia de nuestra búsqueda: adorar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, incluida la forma en que oramos. Si nuestros corazones no están unidos a lo que hacemos, nuestras oraciones se convierten en solo una formalidad, un eco vacío que no toca el trono de la gracia. Es hora de reevaluar cómo nos acercamos a Dios. En un mundo cada vez más superficial, donde la autenticidad a menudo se olvida, deberíamos ser recordatorios vivos de que la verdadera espiritualidad es la que nos acerca al trono de la gracia. En Efesios 3:12 leemos que en Él tenemos audacia y acceso con confianza a través de nuestra fe en Él. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar este nivel de audacia y confianza si tratamos nuestras oraciones y las herramientas que usamos para conectar con Dios como simples objetos?
Nunca hagas esto con tu rosario. Debe ser un canal legítimo de gracia y comunicación con el Padre, no un símbolo de una relación superficial. Esta es la oportunidad de dejar atrás la falta de comprensión y comprometerse con la búsqueda y la devoción reales. Querido amigo, es hora de ajustar tu visión y transformar tu corazón, permitiendo que Dios transforme cada repetición de oración en una verdadera canción de alabanza y adoración. Que tu rosario no sea solo un objeto en tu vida, sino una luz que ilumine tu camino hacia la verdadera comunión con Dios. Busquemos esto juntos. Cuando reflexionamos sobre la profundidad de nuestra relación con Dios, debemos entender que no se trata solo de seguir un ritual o una tradición. El verdadero cristianismo trata de una relación viva, palpitante y dinámica con nuestro Creador. Así, muchas veces en prácticas religiosas, como el uso del rosario, nos encontramos navegando en aguas poco profundas, centrándonos solo en lo que podemos obtener, en lugar de conectar verdaderamente con Él. La pregunta que surge es, ¿estamos haciendo esto consciente o inconscientemente? A menudo es inconsciente, y esta falta de conciencia puede ser devastadora, no solo para nuestra vida espiritual, sino también para la forma en que vivimos e interactuamos con el mundo que nos rodea. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente significa estar en comunión con Dios? El Salmo 37:4 nos enseña, «Deleitaos también en el Señor, y Él concederá lo que vuestro corazón desea». Esto implica que la verdadera alegría y plenitud provienen de estar en sintonía con la voluntad divina. Es en este espacio de alegría donde encontramos el verdadero propósito, y no en oraciones mecánicas que simplemente arrastramos, como una lista de deseos. Cuando vas al Señor en oración, con el corazón abierto y roto, exponiendo tus debilidades y tus ansiedades, este es el momento en que Dios obra poderosamente en tu vida. Una práctica que me gustaría sugerirte es que te tomes un tiempo fuera de tu rutina, crea un entorno propicio para conectar con Dios. Esto puede ser en tu salón, en un parque o donde te sientas más cómodo. Durante este tiempo, usa tu rosario, pero no solo como un objeto, sino como un medio que te lleve a un lugar íntimo de comunión. Cada proyecto de ley que apruebes debería ser un recordatorio de las promesas de Dios. Cada oración debe ser un diálogo con el Señor, una oportunidad para devolverle tu corazón. Medita en cada palabra y deja que cada palabra resuene en tu alma. Te animo a no tratar el rosario como un mero instrumento, sino como una herramienta que te ayuda a mantenerte enfocado en la intención de conectar con Dios. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica diaria? Es sencillo, pero requiere un compromiso real. Cuando despiertes, antes de levantarte, tómate un momento para sentirte cerca de Dios. Puede ser una oración breve, una lectura de un salmo o un versículo que te haya hablado. Lo que pido es que desarrolléis una rutina espiritual que sea enriquecedora. ¿Qué será más gratificante? ¿Un rosario que simplemente pasa por tus manos o una relación que transforma tu ser? Piénsalo un momento. La elección es tuya. A menudo nos encontramos con lo que llamaré aflicciones del corazón, es decir, esos momentos en los que nos sentimos inundados por ansiedades, miedos e inseguridades. Estos son los momentos en los que debemos darnos cuenta de que la oración no es solo un acto de búsqueda de respuestas, sino un camino de entrega. Cuando ponemos nuestras cargas ante Dios, nos enfrentamos a una paz que supera todo entendimiento. Filipenses 4:7. En este punto, Dios nos invita a cargar con Él nuestras ansiedades, y no necesitamos cargar con grandes cargas de culpa y vergüenza. El rosario debería recordarnos que tenemos un mediador que entiende nuestras luchas y nos fortalece. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios siempre ha sido capaz de acercarse a quienes le buscaron con un corazón sincero. Tomemos a David, por ejemplo. No tenía rosario, pero su corazón siempre estaba dirigido a Dios. De sus salmos podemos sentir su profundo deseo por la presencia del Señor. Rezaba en tiempos de alegría y de desesperación. David era un hombre del corazón de Dios, no por su perfección, sino por su disposición a humillarse y buscar el rostro del Creador. Esta es la esencia de lo que significa ser un verdadero adorador, adorar en espíritu y en verdad. Esto es un llamado a la autenticidad, no a la interpretación. ¿Y tú, te has permitido ser auténtico en presencia de Dios? No se trata de impresionar, se trata de abrir tu corazón en realidad. Demasiadas veces, la iglesia se ha convertido en un lugar donde se mantienen las apariencias,
Pero lo que necesitamos es romper eso y empezar a ser genuinos. Mientras sostenemos el rosario, dejemos que nos recuerde que todos somos humanos, imperfectos, pero amados por un Dios perfecto. Que cada oración que recitemos sea un simple homenaje a la bondad de Dios al buscarnos en nuestros estados más lejanos. También significa que debemos ser honestos sobre nuestra necesidad de perdón y reconciliación. Al hablar de todos estos temas, no debemos olvidar que la oración es también un momento precioso de intercesión. En Santiago 5:16, la palabra nos instruye a confesar nuestras faltas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Esta práctica nos conecta no solo con Dios, sino entre nosotros. El rosario no debe usarse solo para orar por uno mismo, sino también como medio de intercedencia por quienes nos rodean. Esto aporta una profundidad increíble a nuestra vida de oración. Cuando rezas no solo por ti mismo, sino que creas espacio para orar por los demás, reflejas el corazón de Cristo en ti. ¡Qué tarea tan poderosa! Cuando oramos sinceramente, podemos ser instrumentos de gracia y sanación en la vida de los demás. A través de este proceso, os invito a reflexionar sobre cómo el rosario puede convertirse en un símbolo de intercesión y comunión. Con cada cuenta, recuerda las necesidades de tu vecino y, al mismo tiempo, tu propio paseo. Si miras a tu alrededor, encontrarás a muchos que necesitan oración, y esto nos lleva de nuevo al verdadero propósito de nuestra vida espiritual. Es una invitación al colectivo. Esta es la comunidad que Dios imagina para nosotros. Un cuerpo unido en oración, intercediendo unos por otros, celebrando juntos y llorando juntos. Navidad. Para terminar, os animo a llevar esta reflexión a un nivel personal e íntimo. Probablemente haya algo en tu corazón que deba dejarse a los pies del Señor. Todos llevamos cargas, y la invitación que Dios nos hace es entregarlo todo a Él. Así que, al usar tu rosario, recuerda que cada gota de oración no es solo una carga, sino una ofrenda de amor. Una vez que empieces a recorrer este camino de autenticidad, verás que la verdadera devoción a la oración no es una carga, sino una fuente inquebrantable de esperanza y transformación. Nunca hagas esto con tu rosario. Que todos nos comprometamos a usarlo como recordatorio de que la oración es un diálogo íntimo con Dios, donde caemos a sus pies de misericordia y gracia, buscando no solo nuestro propio bien, sino también siendo intercesores para los demás. Que Dios nos fortalezca y guíe en este camino de oración sincera, auténtica y transformadora. Que encuentres la alegría y el poder que provienen de una relación real con nuestro Señor. Mientras caminamos juntos en esta comprensión de la oración y el verdadero uso del rosario, debemos considerar nuestro papel en la comunidad de fe. Nuestro viaje no se hace solo en soledad. De hecho, formamos parte de un cuerpo mayor, la Iglesia. Aquí es donde la intercesión se convierte en una práctica poderosa, uniendo nuestros corazones en un propósito común de adoración y búsqueda de otros. Al mirar a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que muchos están librando batallas que, nos guste o no, ya hemos afrontado en algún momento de nuestras vidas. También nos recuerda el valor del apoyo colectivo y la fuerza que podemos encontrar en nuestras conexiones espirituales. En 1 Corintios 12:14, la palabra nos enseña que, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos, aunque diferentes, forman un solo cuerpo en Cristo. Imagina esto. Cada miembro, con sus propias particularidades, formando parte del plan divino y desempeñando un papel vital en la vida espiritual de los demás. Cada uno de nosotros lleva dones, experiencias e incluso debilidades que pueden usarse para edificar al otro. Cuando nos unimos en oración, no solo estamos presentando nuestras peticiones a Dios, sino que estamos creando un espacio sagrado en el que el movimiento del Espíritu Santo puede manifestarse a través de nosotros. Esta idea de comunión e intercesión nos lleva al corazón de lo que significa ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Todos sufrimos y también todos tenemos la capacidad de consolarnos. En 2 Corintios 1:4 leemos que Dios nos consuela en todas nuestras aflicciones para que podamos consolar a los que están en problemas. ¿Qué privilegio es este? No solo encontramos consuelo en Dios, sino que también es nuestra vocación dar ese consuelo a los demás. A través de la oración, con nuestro rosario, ¿cómo podemos ser una fuente de consuelo en la vida de alguien que está luchando? Me gustaría compartir un testimonio personal que ilustre el poder de la intercesión en la acción.
Una vez, un querido amigo estaba pasando por un momento extremadamente difícil. Había perdido a un ser querido. El dolor era palpable y no había palabras que pudieran sanar ese corazón roto. Pero una cosa que pudimos hacer fue unir nuestros corazones en la oración. Nos reunimos, sostuvimos nuestros rosarios juntos y comenzamos a clamar al Señor. Mientras orábamos, sentimos la presencia del Espíritu Santo moverse entre nosotros. No solo traemos dolor al pie de la cruz, sino que también nos convertimos en un apoyo mutuo en un momento de fragilidad. El poder de esa oración corporativa no solo trajo consuelo a nuestro amigo, sino que también fortaleció nuestra propia fe. Es en estos momentos de vulnerabilidad cuando recordamos que no estamos solos. Cuando oramos como cuerpo, no solo cambiamos nuestras circunstancias, sino que también transformamos el entorno espiritual que nos rodea. Y invertir en este tipo de intercesión significa ponernos a disposición para que Dios nos use de formas que quizá nunca habríamos imaginado. Lo que puede comenzar como una lágrima derramada en oración puede convertirse en una cadena de transformación que abarca a todo un grupo de personas. Pero, ¿qué ocurre entonces cuando nuestro corazón se vuelve duro o distante? Cuando nos encontramos en un estado de apatía, sin querer rezar por nosotros mismos, y mucho menos por los demás. Es en este momento cuando debemos recordar a Jesús. En Lucas 22:44 vemos a Jesús orando en el jardín de Getsemaní, luchando con el dolor que se avecina. La intensidad de su oración era tal que su sudor se volvía como gotas de sangre. No se aferró a ese momento, sino que buscó al Padre con toda su aflicción, entendiendo que la intercesión para todos nosotros estaba en juego. Si el Hijo de Dios buscó al Padre en su hora más oscura, ¿cuánto más deberíamos clamarle? Y aquí, queridos hermanos y hermanas, es vital que reconozcamos la necesidad de reconectar. Si te cuesta encontrar fuerza en tu rosario o sientes que tu vida de oración se ha convertido en un rito sin vida, te invito a que pares y preguntes, ¿qué te está frenando nuestro Señor? No es un Dios lejano, sino un Dios que se preocupa profundamente por nosotros y quiere que nos entreguemos genuinamente a su voluntad. Anhela ser buscado, ser encontrado, y por eso debemos estar dispuestos a dejar que esa devoción brille. Además, el uso del rosario debe ir más allá del individuo y expandirse a la comunidad. Cuando oramos por nuestra iglesia, por nuestra familia, por nuestro país, como hacemos en nuestra comunidad, nuestros corazones se entrelazan y nos unimos en un propósito mayor. Esto fortalece la fe colectiva y provoca un despertar espiritual. ¿Qué es un rosario sin un espíritu vibrante de acción? ¿Quiénes somos si no caminamos de manera práctica, con oración y acción, frente a las necesidades del mundo que nos rodea? Por eso, te invito a empezar a crear una red de oración a tu alrededor. Programa reuniones de oración, donde puedas invitar a amigos o miembros de la iglesia a unirse a ti. Sujeta tu rosario y al pasar de una cuenta a otra, intercede por cada necesidad que levantes. El impacto es tan profundo y la sanación y restauración que puede surgir será como una ramita sobre la tierra. En un mundo cada vez más dividido, unidos en la oración, podemos ser la luz y la sal que Cristo nos ha llamado a ser. Nunca hagas esto con tu rosario. No permitas que se convierta en un mero símbolo, sino úsalo para establecerlo como un canal de intercesión y unidad. Despierta la llama de la intercesión en tu corazón y busca colectividad en la oración. ¿Cuál es tu responsabilidad en tu comunidad? Que seamos instrumentos de transformación juntos, que nuestras oraciones no sean meras repeticiones, sino un ferviente clamor a nuestro Dios. Al buscar esta unidad en la oración, recordamos las palabras de Filipenses 2:2, que es un llamado a la unidad. Completa mi alegría, teniendo la misma mente, el mismo amor y una sola mente, completamente dedicada a una sola cosa. Que seamos así, juntos, corazones unidos, con un propósito, un solo grito, ardiendo de fervor por el Señor, porque en su presencia encontramos la fuerza que necesitamos para caminar y también para interceder. Vamos juntos en este sagrado viaje de transformación y comunión, y así revelaremos la belleza de la verdadera comunidad de fe en Cristo. A medida que continuamos nuestro camino, es fundamental reconocer que la oración es un vínculo directo con el corazón de Dios, y el rosario puede ser un símbolo poderoso de esa conexión. En el momento en que sostenemos cada cuenta, recordamos no solo nuestras necesidades, sino también las de nuestra comunidad, nuestra familia y nuestro mundo. Al mirar a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que hay muchos que necesitan nuestra intercesión.
Y cuando decidimos hablar con Dios en nombre de los demás, estamos practicando una de las formas de amor más profundas que podemos ofrecer, la oración. Reflexionemos sobre la práctica de la intercesión, que es una llamada constante en nuestras vidas cristianas. Santiago 5:16 nos recuerda que la oración de un hombre justo tiene mucho efecto. El poder de la oración no se limita a lo que vemos en nuestras propias vidas. También es capaz de transformar el destino de muchos. Piensa en cuántas veces te han tocado oraciones que se han ofrecido por ti. El simple hecho de que alguien presente su nombre ante Dios puede cambiar el curso de su vida, y ese es un llamado que no podemos ignorar. Pero pregunto, ¿estamos dispuestos a ser esos intercesores? La cuestión es que ser un intercesor requiere acción y compromiso. Debemos acercarnos proactivamente a quienes están sufriendo, desanimados o perdidos. Cuando nos reunimos y comenzamos a orar unos por otros, creamos el espacio para que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros, trayendo consuelo y esperanza. Esto no es solo una responsabilidad, sino una oportunidad gloriosa para ser utilizada por Dios. Es para asegurarse de que, cuando intercedemos, no solo presentamos peticiones, sino que liberamos la gracia y el poder que pueden hacer milagros en la vida de otros. Imagina la fuerza que tendría una iglesia que se reúne regularmente en oración, sosteniendo sus rosarios mientras intercede fervientemente. Te invito a poner esto en práctica. Crea un grupo de oración en tu casa o en tu iglesia. Comprométete a reunirte semanalmente para orar por los puntos de oración que cada uno aporta. Mientras sostienes el rosario, hablad de cómo estas intercesiones han afectado vuestras vidas. Crea una lista de oración. Marca la tregua y los testimonios que surjan de ella. Lo que parece un acto individual se convierte en un esfuerzo colectivo y poderoso. Aquí es donde actuar con fe se combina con actuar con amor. El amor, que en 1 Corintios 13 se describe como paciente y bondadoso, es esencial en nuestras intercesiones. Nuestra capacidad para ver a los demás como Dios ve añade un carácter verdaderamente transformador a nuestras oraciones. En Romanos 15, verso 1, Pablo nos exhorta: nosotros, los fuertes, debemos soportar las debilidades de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esto nos muestra que, al interceder, en realidad estamos poniendo las necesidades de los demás por delante de las nuestras. Así, en lugar de centrarnos en lo que deseamos, empezamos a buscar la presencia de Dios y su voluntad para la vida de los demás. Ser un intercesor es también ser un agente de restauración. Tenemos un llamado a sanar las heridas de nuestro mundo. En Isaías 61:1 leemos sobre el envío del ungido para traer buenas noticias a los pobres, sanar a los desalmados y proclamar libertad a los cautivos. Esta es la misión que cada uno de nosotros lleva. Queremos ser instrumentos de la gracia de Dios, trayendo esperanza a las almas cansadas. Cuando oramos, no solo pedimos, sino que también usamos nuestras vidas como testimonio de las promesas de restauración de Dios. Esto es compromiso, y eso es una bendición. Ahora, por favor, no me malinterpretes. Orar por quienes nos rodean no significa que necesitemos tener todas las respuestas, ni que siempre seremos la voz de la sabiduría. A menudo podemos sentirnos abrumados, o el peso del mundo puede ser demasiado para soportar. Es en este punto cuando fortalecemos nuestra fe. En el Salmo 55:22 encontramos el recordatorio de que debemos lanzar nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él se preocupa por nosotros. Esta es una verdad esencial. Debemos permitirnos ser cuidados mientras cuidamos a los demás. Esto genera un ciclo de amor y apoyo que no solo sostiene a quienes rezamos, sino que también nos sostiene a nosotros. Y recuerda, cuando intercedes, no estás solo. El Espíritu Santo es tu ayudante. En Romanos 8:26 aprendemos que incluso cuando no sabemos orar correctamente, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para palabras. Qué seguros estamos al saber que Dios mismo está orando con nosotros y a través de nosotros. Mientras usas tu rosario, céntrate en esta verdad. Eres un canal de poder divino. Esto va mucho más allá de las palabras. Implica una conexión íntima y poderosa con el Padre. Tu vida de oración puede volverse más profunda y satisfactoria a medida que te permitas ser vulnerable en su presencia. Y cuando empecemos a ver las respuestas, las transformaciones y los milagros, tenemos que celebrarlo. Cada victoria es un testimonio del poder de la oración. Recuerda lo que está escrito en el Salmo 126:3.
El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, así que nos alegramos. No solo nuestras vidas se ven afectadas, sino también quienes nos rodean. Cuando empezamos a compartir lo que Dios ha hecho, anima a otros a hacer lo mismo. Esto se convierte en un poderoso ciclo de fe, esperanza y amor. Así que os insto a manteneros firmes en la práctica de la intercesión, no solo en reconocer vuestras propias batallas, sino especialmente en volveros en favor de los demás. Nunca hagas esto con tu rosario. No dejes que este acto poderoso se convierta en una repetición automática, sino en una expresión de tu fe auténtica. Mientras la sostienes, recuerda que cada cuenta simboliza no solo tus peticiones, sino también la voz de cientos y miles de personas. Para concluir, te invito a llevarte este mensaje contigo. Sé un intercesor, no solo en palabras, sino en hechos. Transforma tu lugar de oración en un campo fértil, donde se puedan cultivar corazones y acoger a los vulnerables. Que tus oraciones resuenen en ferviente intercesión, y que tus acciones sean un testimonio poderoso del amor de Cristo. Que cada reunión de oración se transforme en una fuente de esperanza y luz en la oscuridad. Que Dios nos ayude a ser esas personas que se unen en su presencia, que claman por transformación y que están dispuestas a actuar. Que seamos conocidos no solo por nuestras oraciones, sino por nuestras acciones valientes que reflejan la gracia y bondad de nuestro Señor. Amén. Ahora, al observar la práctica de la oración, no podemos ignorar el profundo impacto que nuestras acciones pueden tener en nuestra vida espiritual y en la de quienes nos rodean. Es importante recordar que la oración no se limita a un momento de encuentro con Dios. Se transforma en un estilo de vida que moldea quiénes somos. Intercediendo unos por otros, no solo tocamos el cielo, también estamos profundamente conmovidos. Y aquí quiero que reflexiones. ¿Qué buscas en tu vida de oración? ¿Estás esperando respuestas? ¿Tienes ganas de cambiar? Verás, Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que nos responde de formas que a menudo no podemos imaginar. En Isaías 65:24 está escrito: Antes de que clamen, yo responderé. Mientras sigan hablando, lo habré oído. Esta es una verdad poderosa. Cuando trabajamos en asociación con Dios a través de la oración, alineamos nuestro corazón con el suyo, permitiendo que su voluntad se manifieste en nuestras vidas. Sin embargo, a menudo nos enfrentamos a la siguiente pregunta: ¿por qué algunas oraciones parecen no ser respondidas de inmediato? Esto puede ser desalentador, y es natural que sintamos angustia cuando nuestras súplicas no parecen ser respondidas rápidamente. Pero debemos recordar que la respuesta de Dios puede no presentarse en la forma que esperamos. Dios es soberano y sabe qué es lo mejor para nosotros. Cuando oramos, dirigimos nuestros deseos, pero necesitamos estar abiertos a su soberanía. En Romanos 8:28, encontramos la confianza de que sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Cada oración que rezamos se conecta con el plan más amplio de Dios, y a menudo las respuestas requieren paciencia y confianza. Además, nuestra disposición a esperar es una demostración de fe. En el Salmo 27:14 se nos recuerda que debemos esperar al Señor. Sé fuerte y valiente. Espera, porque el Señor vendrá en tu ayuda. El ánimo aquí es claro: cuando esperamos pacientemente, demostramos no solo confianza en Dios, sino también colaborando con el Espíritu Santo para construir nuestro carácter. Ahora, cuando hablamos de intercesión, es un socio de otro concepto vital que no podemos dejar de lado: la vulnerabilidad. Para intervenir eficazmente, debemos estar dispuestos a exponernos, a permitir que otros vean nuestras debilidades y desafíos. No estamos llamados a actuar como si tuviéramos todo bajo control. El apóstol Pablo nos inspira en 2 Corintios 12:9, donde dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando reconocemos nuestras limitaciones y confiamos en la gracia de Dios, nos convertimos en receptores de su poder transformador. Así, al interceder por los demás, tenemos la oportunidad de reflejar la gracia que hemos recibido. Podemos ser un ejemplo vivo del amor de Cristo. Las reuniones de oración que organizas pueden ser ese espacio seguro, donde tú y otros tenéis la libertad de compartir vuestras vulnerabilidades. Imagina la libertad y la sanación que pueden fluir en un entorno donde todos se sienten seguros para abrirse y exponer sus heridas. Compartid vuestras luchas y fortalecedos mutuamente en la oración. En Santiago 5:16 encontramos una guía clara.
Confesad vuestros pecados los unos a los otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. Este acto de vulnerabilidad es literalmente lo que alimenta la unidad y fortalece la intercesión comunitaria. Te animo a crear este espacio, tanto en tu hogar como en tu iglesia. Una reunión donde las oraciones sean genuinas, donde las vidas puedan compartirse profundamente y donde las personas puedan ir y venir renovadas. Al hacerlo, queda claro que la intercesión no consiste solo en pedir. Se trata de construir una relación más profunda entre nosotros y con Dios. Y, en última instancia, la verdadera intercesión no es solo una actitud de oración, es una entrega en nuestras relaciones, lo que nos hace disponibles para las necesidades de quienes nos rodean. Y cuando hablamos de acción, no podemos olvidar un aspecto importante, la generosidad. Nuestras oraciones deben ir acompañadas de nuestras acciones. Debemos estar preparados para aportar nuestras capacidades y recursos. A menudo, la solución a las oraciones que rezamos se encuentra en nuestra disposición a ayudar. Si rezamos por alguien que está luchando y tenemos acceso a un recurso que pueda aliviar su carga, ¿no deberíamos actuar? Mateo 25:40 nos recuerda: En verdad os digo, en la medida en que lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos hermanos míos, me lo hicisteis a mí. Esta enseñanza de Jesús es un poderoso llamado a la acción. Nuestras intercesiones deben ir acompañadas de respuestas prácticas que reflejen el corazón de Cristo. Imagínate a ti y a tu grupo de oración sentados juntos, rezando por una familia que necesita comida. ¿No sería increíble que, mientras vuestras voces se elevan en súplica, uno de vosotros del grupo dijera: ¿y si organizamos una colecta de alimentos? Este es el tipo de respuesta que no solo demuestra fe en la acción, sino que también demuestra que la oración puede ir más allá de las palabras. El intercambio de recursos es una extensión de la oración, un testimonio de fe en movimiento. Mientras exploramos estas verdades, recordémonos la importancia de mantener los pies en la tierra mientras miramos hacia el cielo. El acto de rezar no nos exime de la responsabilidad de actuar. Debemos ser conscientes de las necesidades que nos rodean y estar dispuestos a actuar en respuesta a cada petición presentada. Que cada vez que celebremos nuestro rosario, recordemos que nuestros corazones deben estar entrelazados en el servicio y el amor, porque no es solo un instrumento de oración, sino un símbolo del compromiso que tenemos los unos con los otros en Cristo. Por eso, os pido que llevéis este mensaje a vuestro corazón, que sea un principio de vida espiritual y comunitaria, que tus reuniones de oración sean más que un ritual, que sean un espacio sagrado donde la gracia se manifieste en poder. Nunca hagas esto con tu rosario. Recuerda este canal de poder que solemos llevar y que sea una motivación constante para interceder y actuar según las necesidades de quienes nos rodean. Que tu vida de oración sea un reflejo del amor que Dios nos ha dado y que la acción sea una respuesta a su bondad. Sigamos juntos, firmes en la oración y la acción, buscando la transformación no solo en nuestras vidas, sino también en la de todos aquellos a quienes Dios nos ha enviado a servir. Que Dios bendiga abundantemente a cada uno de nosotros en nuestro camino. Amén. Hoy, al profundizar en nuestra vida de oración y acción, es fundamental que también observemos algunas verdades espirituales que a menudo pasan desapercibidas en nuestro ajetreo diario. La intercesión es más que un acto de fe. Es un gesto de amor que implica un compromiso profundo y continuo. Debemos reflexionar sobre si no solo estamos orando o tomando en serio un rosario, sino si también estamos cultivando un espíritu de cooperación entre nosotros, para que nuestra comunidad se fortalezca en Cristo. En 1 Corintios 12, Pablo nos recuerda que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un papel único e irreemplazable. No importa si eres la mano, el pie o los ojos, todos somos esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. Y dentro de ese cuerpo ocurre algo poderoso cuando intercedemos y actuamos juntos. En Efesios 4:16 leemos que todo el cuerpo, unido por lo que cada unión da, según la justa cooperación de cada parte, hace crecer el cuerpo para edificarse a sí mismo en el amor. Aquí podemos ver la belleza de la intercesión en la práctica. Cuando oramos y actuamos juntos, nos fortalecemos mutuamente, crecemos y nos convertimos en la luz que brilla en la oscuridad. Así que os pregunto, ¿cómo podemos ser tan ligeros? ¿Cómo podemos reflejar el amor de Cristo en nuestras acciones diarias? Veamos las enseñanzas de Jesús, que siempre nos llamó a ser siervos. En Juan 13,
vemos a Jesús lavando los pies de los discípulos, un acto que llegaría a ser modelo de verdadera humildad y servidumbre. Él dice: Si yo, siendo Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Juan 13:14. En nuestras oraciones pedimos liberación, sanación y provisión, pero a menudo no recordamos que esta liberación puede canalizarse a través de nosotros. Cuando rezamos, debemos estar preparados para actuar. Nuestras acciones deberían ser una extensión de nuestras oraciones. Piensa en cómo podemos ser acogedores con quienes están fuera de nuestra comunidad. Cuando miramos el mundo que nos rodea, vemos personas necesitadas, desesperadas, sin rumbo. Cada grito que alcemos al Señor por estas personas debería motivarnos a levantarnos de nuestros asientos y hacer algo al respecto. ¿Cómo podemos ser la respuesta a la oración que oramos? Vamos a la calle, ofrezcamos una comida, ofrecemos una palabra de ánimo, tendamos la mano. Este ejemplo de servicio nos acerca a Cristo y a los demás a Él. Al reflexionar sobre esto, también podemos recordar las palabras de Santiago, que nos advierte sobre la fe sin acción. En Santiago 2, 14, 17, se nos desafía a preguntar: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Puede la fe salvarle? Si un hermano o hermana necesita ropa y comida diaria, y alguno de vosotros les dice: id en paz, entrad calor y llenos, pero aún así les dais lo necesario del cuerpo, ¿de qué sirve eso? De igual modo, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Aquí, Santiago es claro: es necesario que nuestras oraciones vayan acompañadas de acciones. En nuestra comunidad, debemos estar atentos a las necesidades que nos rodean. Si sabes que un hermano o hermana pequeño está pasando por una dificultad, ya sea emocional, económica o espiritual, no dudes en actuar. Usa tu rosario como un recordatorio constante de tu misión. Cuando estés orando, intercediendo y clamando a Dios pidiendo ayuda, pregunta al Espíritu Santo cómo puede ser la respuesta a esa oración. Esta es la llamada de Cristo para nosotros: ser uno con nuestros hermanos y hermanas. Y al actuar, es esencial que lo hagamos con un corazón dispuesto y alegre. En 2 Corintios 9:7 se nos enseña: a cada uno debe dar como ha querido en su corazón, no a regañadientes ni por necesidad, porque Dios ama a quien da alegre. Cuando ayudamos y servimos, que nuestras acciones sean un reflejo del amor que tenemos por Cristo y por la comunidad que Él nos ha dado. La alegría es una parte esencial de este camino. Aún así, mientras recorremos este camino, debemos ser honestos sobre las dificultades que podamos encontrar. Puede ser difícil actuar con cariño, especialmente cuando nos enfrentamos a críticas o resistencia, pero es precisamente en estos momentos cuando debemos recordar que seguimos a Cristo. También enfrentó oposición en su misión, y aún así perseveró. Me recuerda un pasaje poderoso en Hebreos 12, 1-2, donde se nos exhorta a dejar de lado todo peso y todo peso que nos entrelaza, y correr con perseverancia la carrera que se nos impone, mirando firmemente a Jesús, el autor y el que termina nuestra fe. Si miramos a Jesús cada vez que nos sentimos desanimados, encontraremos la fuerza y el valor que necesitamos para avanzar. Y en un mundo tan dividido y confuso, nuestra acción debe estar marcada por un amor genuino. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión, es una semilla que plantamos en la tierra fértil de nuestra comunidad. A veces estas semillas pueden tardar en germinar, pero debemos tener fe en que Dios está actuando, aunque no podamos verlo de inmediato. En Gálatas 6:9 se nos anima: y no nos cansemos de hacer el bien, porque en el momento adecuado cosecharemos si no nos desmayamos. Ahora, al considerar todo esto, que sintamos la urgencia de nuestro llamado, que no solo permanezcamos en nuestros círculos de oración, sino que estemos dispuestos a ir más allá, a extendernos en amor y acción. Nuestras reuniones deben convertirse en un campo de preparación, donde nos fortalezcamos en nuestra fe para poder actuar con valentía en el mundo que nos rodea. Así que, mientras sostenemos nuestro rosario, recordemos que es un símbolo poderoso. Nunca hagas esto con tu rosario. No lo tratemos como un amuleto, sino como un recordatorio de la responsabilidad que tenemos hacia quienes nos rodean. Que nuestra intercesión traiga transformación y que nuestras acciones reflejen el amor que tenemos por Cristo y por nuestro prójimo. Que nos vayamos hoy, decididos a marcar la diferencia en la vida de los demás y a vivir una vida de oración que se manifiesta en la acción,
Que Dios nos ayude en nuestro camino y que cada uno de nosotros se convierta en un instrumento de paz y amor en su poderosa mano. Amén. Al reflexionar sobre la oración y la acción, es esencial considerar la magnitud del llamado que tenemos como seguidores de Cristo. Cada uno de nosotros está invitado a ser un testigo vivo del amor de Dios en un mundo que clama por esperanza y restauración. Al mirar las Escrituras, nos damos cuenta de que nuestro camino no es solo individual, sino también profundamente colectivo. La comunidad es el cuerpo de Cristo, y juntos estamos llamados a interceder unos por otros y a actuar con amor. Quiero que recuerdes un pasaje poderoso que se encuentra en Hechos 2, 42-47, donde la iglesia primitiva se reunía en comunión, orando, compartiendo bienes y cuidándose unos de otros. No solo escucharon la palabra, sino que la vivieron de forma tangible. Esta es la llamada que también resuena en nuestros días: formar una comunidad donde el amor se manifieste en actos concretos. Aquí es donde debemos preguntarnos: ¿cómo nos relacionamos con quienes nos rodean? ¿Solo estamos siendo oyentes de la palabra, o también nos estamos convirtiendo en realizadores de ella? Imagina un grupo de oración que no se limite al momento en que se reúnen. Las oraciones que rezamos en estos momentos deberían extenderse más allá de los muros de la iglesia, invadiendo nuestros hogares, barrios e incluso las esferas de influencia que tenemos en nuestro trabajo. Considera el impacto potencial que tendríamos si cada uno de nosotros se comprometiera a ser un instrumento de amor y ayuda en nuestra comunidad. En Gálatas 6:2, Pablo nos instruye: llevad los cargas unos de los demás, y así cumplid la ley de Cristo. No es solo un énfasis en la oración intercesora, sino también un llamado a la acción, para hacer lo que podamos para aliviar la carga de los demás. Y mientras hacemos esto, debemos recordar que nuestra transformación comienza dentro de nosotros. Cuando miramos nuestra propia vida, estamos llamados a realizar una autoevaluación. ¿Qué hay en nosotros que aún necesita ser transformado? ¿Qué zonas de nuestro corazón siguen siendo duridas? Antes de actuar, debemos buscar la renovación de nuestro espíritu. En Romanos 12:2 queda claro: no os conforméis a este mundo, sino que os transforméis renovando vuestra mente, para que demostréis cuál es la voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios. Esta transformación interior es lo que nos permitirá ver y experimentar la necesidad que nos rodea con mayor claridad. Cuando estamos dispuestos a interceder y actuar, la transformación que Dios provoca en nosotros desborda. Este amor que recibimos no es algo que podamos guardar solo para nosotros. El amor es como un río que fluye, y cuanto más compartimos, más crece. Es importante recordar que, al unirnos para orar y actuar, formamos parte de un movimiento más amplio que Dios está generando en nuestras vidas y en nuestro mundo. Las acciones de amor que tomas y las oraciones que levantas tienen el potencial de impactar vidas de formas que no siempre podemos ver de inmediato o con claridad. Ahora, piensa en las personas de tu vida que sabes que están pasando por un mal momento. ¿Qué podrías hacer para ayudarles? ¿Podrías ofrecer tu tiempo como voluntario, escuchar sus historias o incluso ser un recurso para sus necesidades prácticas? Cada pequeño gesto cuenta. No subestimes la importancia de la acción simple. En Mateo 25:40, Jesús nos enseña que todo lo que hagáis a uno de estos más pequeños hermanos míos, me lo harás a mí. Esto nos muestra que los actos de compasión y servicio son al mismo tiempo actos de adoración a Dios. Es un llamado a actuar con valentía y valentía, incluso cuando estamos avergonzados, asustados o inseguros. El apóstol Pablo mismo exhortó a Timoteo en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de sano juicio. Cuando recordemos esta verdad, podemos aventurarnos más allá. Tu vocación puede estar en los lugares más inesperados. Cuando oramos, pedimos dirección e inspiración, pero también debemos estar preparados para escuchar su voz y seguir las impresiones que Él deja en nuestro corazón. A veces, el acto de intervenir y ayudar puede sacarnos de nuestra zona de confort. Esto puede sonar amenazante, pero es en esta incomodidad donde a menudo encontramos nuestro propósito. Me viene a la mente la historia de Esther, quien, en un momento de valentía y determinación, decidió que su posición como reina podía usarse para salvar a su pueblo de la decepción. Aunque sabía que esa acción podría costarle la vida, se levantó e hizo lo necesario. El resultado:
no solo la salvación de su pueblo, sino un testimonio poderoso de la providencia de Dios. Como Esther, estamos llamados a atrevernos. Así que después de orar, después de unirte a otros en la intercesión, pregúntate, ¿qué más puedo hacer? Que tu vida de oración no termine en meras palabras, sino que sea un punto de partida para una acción valiente. Esto podría significar comprender mejor las necesidades de tu comunidad, hacer voluntariado en un refugio, visitar a una persona enferma en el hospital o incluso hablar con alguien que pueda sentirse aislado. La acción habla más que las palabras. Y no olvides celebrar lo que Dios está haciendo. Cada oración respondida, cada pequeño cambio que vemos en la vida de quienes nos rodean, es motivo para celebrar. En el Salmo 126, mes 3, leemos: El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, así que nos alegramos. No dejes que tus victorias pasen desapercibidas. Comparte tu testimonio, comparte tus experiencias de respuesta a oraciones con los demás y anímales a reconocer la acción de Dios en sus vidas. Así que, a medida que avanzamos en nuestro camino, que siempre estemos preparados para salir de nuestra zona de confort y ver la acción como una extensión de nuestra oración. Seamos valientes en nuestras intercesiones y generosos en nuestras acciones. Nunca hagas esto con tu rosario. No es un objeto simple, es un símbolo de nuestro compromiso con nuestra vocación, que siga recordándonos que la verdadera oración implica no solo palabras, sino también una vida dedicada a Dios, reflejando su amor y compasión. Como comunidad, que con cada acción y palabra busquemos glorificar a Dios, que superemos este montón de desafíos y busquemos honrarle en todo, que nuestras vidas sean un reflejo de lo que significa seguir a Cristo. Amén. A medida que avanzamos en este camino, es fundamental recordar el peso de la vocación que llevamos. La vida de todo cristiano es un testimonio, no solo de palabras, sino de acciones que reflejan el amor y la compasión de Jesucristo. En los días en que vivimos, cuando la oscuridad parece extenderse y la esperanza se disolverá, estamos llamados a ser luz y sal en la tierra, a ser agentes de transformación en un mundo que anhela sanación y libertad. Como vimos en la historia de Esther, no dudó en actuar para salvar a su pueblo, incluso ante el peligro. Este valor no surgió de la nada, surge de una convicción profunda y de un llamado que no puede ser ignorado. ¿Esa misma llamada resuena en nuestro día? Por eso tenemos que levantarnos y preguntarnos, ¿qué más puedo hacer? Esta pregunta debería impulsarnos a actuar de manera más intencionada y comprometida. El mundo que nos rodea clama por transformación, y somos parte de esa respuesta. En Efesios 2:10 encontramos un recordatorio valioso, porque somos creación de Dios, hechos en Cristo Jesús para hacer las buenas obras, que Dios nos preparó de antemano para hacer. Este versículo revela la verdad. Ya hemos estado preparados para hacer buenas obras. Dios ya tiene un plan para cada uno de nosotros. Él conoce nuestras habilidades, talentos y pasiones, y quiere usarlos para cumplir su propósito. Cuando nos dedicamos a las obras que Él ha preparado, vivimos el llamado que tenemos como parte del cuerpo de Cristo, trabajando en comunión y unidad. Para vivir este llamamiento, debemos estar dispuestos a escuchar y discernir las señales de lo que Dios nos está pidiendo hacer. Esto puede ser complicado, ya que a menudo las distracciones de la vida diaria pueden nublar nuestra visión. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para guiarnos y mostrarnos las necesidades que nos rodean. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. Esto significa que debemos estar constantemente buscando el corazón de Dios, pidiéndole que nos revele su voluntad. En nuestra vida cotidiana, esto puede manifestarse de diversas maneras. Puede ser un gesto sencillo, como ofrecer apoyo a un amigo que está pasando por un momento. Puede ser una decisión intencionada de participar en un ministerio local, o incluso un acto espontáneo de bondad hacia un desconocido. A menudo, pequeños gestos de amor pueden tener un impacto mayor del que jamás podríamos imaginar. No tengo ninguna duda de que todos hemos recibido una palabra de ánimo o un acto de bondad que ha hecho que un día difícil sea más llevadero. Y si podemos reproducir eso en nuestras interacciones diarias, podemos llevar parte de la luz de Cristo a quienes nos rodean. Además, debemos entender que la transformación suele ocurrir a un nivel más profundo, a través del hablar, escuchar y comprender. El acto de detenerse a escuchar a alguien, de estar genuinamente presente, puede tener un efecto profundo.
Y lo más hermoso es que, cuando servimos a los demás, a menudo somos nosotros quienes se transforman. Es en las interacciones donde crece la compasión y se establece el amor. Moldea nuestro carácter y nos enseña a amar como Cristo nos amó. También quiero destacar la importancia de celebrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en los demás. A menudo podemos perdernos en medio de las dificultades y no ver las bendiciones que tenemos delante. En el Salmo 126, está escrito: El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, así que nos alegramos. Es fundamental que nos tomemos un tiempo para reflexionar sobre las cosas buenas que Dios ha hecho. Cuando compartimos estos testimonios, no solo animamos a los demás, sino que también nos recordamos de lo que Dios es capaz. Alimenta nuestra fe y nos impulsa a continuar nuestro camino, y mientras nos preparamos para actuar, debemos invertir en nuestra propia espiritualidad. Nuestra relación con Dios debe mantenerse y cultivarse en la oración, la meditación sobre la palabra y la comunión con los hermanos. En Colosenses 3:16, Pablo nos exhorta: que la palabra de Cristo habite en vosotros con abundancia, instruíos y aconsejaos unos a otros en toda sabiduría, alabando a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, con gratitud en vuestros corazones. El fortalecimiento espiritual es lo que nos permite actuar en el amor de Cristo y la verdad del Evangelio. Aunque el trabajo que tenemos por delante es grande, no podemos dejar que nos desanime. En Filipenses 4:13 está escrito: puedo hacer todo por Cristo que me fortalece. Por eso, cuando miramos las dificultades y nos sentimos pequeños ante la inmensidad de la necesidad, debemos recordar que no estamos solos. Tenemos el poder del Señor actuando en nosotros y a través de nosotros. Él es quien nos empodera, fortalece y guía en cada paso. Mientras nos preparamos para actuar y lanzarnos a esta misión, que mantengamos la mirada fija en Jesús, el autor y definidor de nuestra fe. Él es la inspiración y el modelo perfecto. Al mirar atrás a su vida, vemos cómo caminó sobre esta tierra lleno de compasión, fe y acción. Su amor no era teórico, sino práctico y tangible. Cuidaba de los marginados, los heridos y los necesitados. Y al seguir sus pasos, estamos llamados a hacer lo mismo. Así que, al concluir este tiempo juntos, pido que cada uno de nosotros haga un compromiso personal, un compromiso no solo de rezar, sino de levantarse en acción. Nunca hagas esto con tu rosario. Recordemos siempre que no es solo un símbolo, sino un llamado a la acción. Nos recuerda que somos responsables del amor que hemos conocido en Cristo, que sigamos buscando maneras de ser luz y sal en este mundo, trayendo esperanza y ayuda a quienes más lo necesitan. Ahora, vamos a salir y marcar la diferencia. Que cada uno de nuestros actos de amor y bondad refleje la gracia y compasión que hemos recibido del Señor. Somos instrumentos de su amor y juntos podemos transformar vidas. Amén. Mientras continuamos nuestra conversación sobre el impacto de nuestras acciones y la responsabilidad que tenemos como cristianos, quiero invitar a cada uno de vosotros a profundizar en la esencia de lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo. La vida que llevamos es un testimonio continuo y poderosamente transformador para quienes nos rodean. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que debemos estar dispuestos a ir más allá, a avanzar, a preocuparnos y, más allá de eso, a actuar. Recordemos que Jesús no se limitó a predicar palabras de ánimo, demostró su amor a través de actos concretos. Como leemos en Hechos 10:38, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y se dedicó a hacer el bien y a sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este versículo es un recordatorio poderoso de que nuestro Señor caminó entre el pueblo, preocupándose genuinamente por sus dolores y necesidades. Enfrentó injusticias, curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y proclamó la verdad del reino de Dios, con acciones tan contundentes como sus palabras. Esta es la misión a la que también nos llaman. Sin embargo, muchos de nosotros seguimos sintiéndonos incapaces de actuar. Podemos preguntarnos: ¿cómo puedo yo, que soy una persona corriente, marcar la diferencia en un mundo tan grande y necesitado? Es aquí donde brilla intensamente la verdad en 1 Pedro 4:10. Cada uno ejerza el don que ha recibido para servir a los demás, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas.
Este pasaje no solo nos anima, sino que nos recuerda que cada uno de nosotros, por insignificantes que nos sintamos, ha sido dotado de dones y habilidades que pueden usarse para servir a otros. La realidad es que cuando nos unimos como cuerpo de Cristo, nuestra capacidad para impactar vidas se multiplica. La combinación de nuestras pequeñas acciones puede dar lugar a transformaciones significativas. Verás, cuando se enciende una sola vela, es solo una luz, pero muchas velas juntas iluminan toda una habitación. Como iglesia, tenemos este mismo potencial. Debemos recordar que cada uno de nosotros aporta un resplandor distintivo, que, al juntarse con el resplandor de otros, se convierte en una luz deslumbrante, capaz de iluminar incluso los rincones más oscuros. Pensando en acciones concretas, reflexiona sobre las oportunidades que tienes a tu alrededor. ¿Cómo podemos ser agentes de cambio en nuestra comunidad? ¿Qué se puede hacer en nuestro entorno? Podemos empezar buscando oportunidades de voluntariado en nuestros barrios, ofreciendo ayuda a residencias de ancianos, colaborando en albergues para personas sin hogar, o participando en programas dirigidos a recursos juveniles. Cada gesto, por pequeño que parezca, conlleva la posibilidad de transformar la vida de alguien. Y recuerda, esto no se limita solo a actos tangibles de servicio. A veces las palabras tienen el poder de sanar y también de animar. En Proverbios 18:21 leemos: La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esto significa que nuestras palabras también tienen el potencial de traer vida, consuelo y esperanza a los demás. Mientras hablamos con quienes están pasando por dificultades, compartir una palabra de ánimo o simplemente escuchar puede ser un regalo valioso. Nunca subestimes el poder de una palabra amable. Además, debemos estar dispuestos a ponernos en situaciones donde nuestra comodidad pueda verse desafiada. Jesús desafió a los fariseos y tocó a los leprosos, cruzando barreras culturales y sociales. Podemos preguntarnos si estamos dispuestos a cruzar nuestras propias barreras personales para acercarnos a quienes nos rodean. ¿Con qué frecuencia dejamos de relacionarnos con alguien por sus diferencias? ¿Cómo podemos ser más accesibles y compasivos con quienes se sienten marginados de la sociedad? En tiempos de incertidumbre y dificultad, no debemos perder de vista la importancia de apoyarnos mutuamente. Apagar la luz del amor y la camaradería en nuestras vidas puede ser una bendición invaluable. Cuando nos unimos y nos apoyamos mutuamente, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también ayudamos a que otros se sientan vistos y queridos. En 1 Tesalonicenses 5:11 se nos instruye a animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros, como vosotros estáis haciendo. Esto es esencial para la misión del cuerpo de Cristo. Nada de esto sería posible sin el empoderamiento del Espíritu Santo. En Juan 14:26, Jesús promete que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Con cada paso que damos en este camino, necesitamos buscar la guía del Espíritu y depender de Él para que nos ayude a actuar conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos la sabiduría que solo Él puede proporcionar cuando buscamos marcar la diferencia. También quiero animarte a celebrar los momentos pequeños y grandes de victoria. A veces, podemos estar tan centrados en marcar la diferencia que olvidamos reconocer lo que Dios ya ha logrado a través de nosotros. En el Salmo 126:3 leemos: El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, así que nos alegramos. No dudemos en celebrar cada paso dado hacia el bien, cada cambio en la vida y cada respuesta a la oración. Estas celebraciones nos recuerdan que Dios está obrando y que Él escucha nuestras súplicas. Por último, os dejo una vez más con la exhortación de nunca hacer esto con vuestro rosario, que su simbolismo nunca nos permita olvidar que estamos llamados a la acción y a rendirnos. Que siempre sirva como un poderoso recordatorio de nuestro compromiso con el amor y el servicio. Así que salgamos y seamos esa luz para quienes están en la oscuridad, trayendo la esperanza, el amor y la compasión que Cristo nos ha dado. Que vivamos no solo como oyentes, sino como hacedores de la palabra, realizando buenas obras que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Al adentrarnos en este nuevo momento, necesitamos establecer una conexión más profunda con la esencia de lo que significa vivir en ferviente obediencia al llamado de Dios. La vida cristiana no es un destino, sino un viaje, y cada paso que damos, cada elección que tomamos, nos acerca o nos aleja más del corazón de Dios.
Es fundamental que reconozcamos el poder y la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Nuestra misión es ser luz y sal en este mundo oscuro, pero a menudo las presiones y distracciones de la vida pueden desviarnos. En Marcos 16:15, Jesús nos manda: Id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este mandamiento no nos presenta una opción, sino más bien una orden. Exige acción. ¿Qué significa para nosotros, como iglesia, estar dispuestos a ir a predicar? No se trata solo de hablar de Jesús, sino de vivir el Evangelio auténticamente. Y esto implica un compromiso activo con la práctica del amor, y no solo una declaración de palabras o creencias. La vida de Jesús nos da un ejemplo claro y poderoso de lo que significa aplicar el Evangelio en nuestras interacciones diarias. Cuando estaba en este mundo, no solo habló del reino de Dios, sino que se detuvo en cada necesidad humana, curó a los enfermos, acogió a los marginados, alimentó a los hambrientos e incluso resucitó a los muertos. Su ministerio se caracterizó por la compasión y la acción. Nos mostró que el amor debe ser tangible. Es nuestro deber reflejar ese mismo amor de forma práctica. Sin embargo, es fundamental que seamos conscientes de que esta decisión no es fácil. Nos enfrentamos a un mundo que a menudo resiste el Evangelio. El miedo, la duda y la desilusión pueden crear muros entre nosotros y oportunidades para dar testimonio del amor de Cristo. En 2 Timoteo 1:7 encontramos una palabra poderosa, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de sano juicio. Esto significa que no estamos solos en este camino lleno de desafíos. El mismo Dios que nos llamó es quien nos empodera, nos equipa y anima a avanzar. Consideremos ahora, cada uno de nosotros en su individualidad, lo que esto significa en la práctica. ¿Cómo podemos, en nuestra vida diaria, derribar estas barreras que nos separan del mundo? Quizá empiece escuchando a quienes nos rodean, en lugar de buscar soluciones inmediatas. ¿Qué tal si le ofrecemos un oído acogedor? Las personas que nos rodean suelen cargar con cargas pesadas y solo necesitamos a alguien que realmente se preocupe. El simple acto de escuchar puede ser uno de los testimonios más poderosos de la presencia de Cristo en la vida de uno. Además, debemos ser conscientes de que nuestros actos diarios pueden abrir puertas a discusiones más profundas sobre la fe. A veces, un gesto de bondad o un acto de compasión puede crear una oportunidad divina para compartir la esperanza que tenemos en Cristo. Cada uno de nosotros está llamado a ser esa luz, y cuando permitimos que el amor de Cristo fluya a través de nosotros, empezamos a ver la vida con nuevos ojos. Y hablando de nuevos ojos, no podemos ignorar la importancia de la oración en nuestro compromiso de actuar. Al mirar lo que tenemos delante, es esencial estar en comunión constante con el Padre. En Filipenses 4:6-7 se nos instruye a no preocuparnos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presentemos nuestras peticiones a Dios. Cuando nos tomamos tiempo para orar, permitimos que el Espíritu Santo nos moldee, nos dirija y fortalezca, nos dota de valor y claridad para actuar. Os animo a crear un espacio intencionado para la oración en vuestras vidas. Pregunta a Dios dónde puedes actuar, qué puedes hacer diferente y cómo puedes ser una luz más vibrante. Este diálogo constante con el Señor moldeará tus decisiones y acciones diarias. Sin embargo, es agotador pensar que deberías hacer todo esto por tu cuenta. Para ello, es esencial ser un miembro activo del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros aporta habilidades y dones únicos que Dios nos ha dado. En 1 Corintios 12:27, Pablo habla de la unidad del cuerpo, donde cada parte es vital para el funcionamiento del todo. Eres parte de este cuerpo. No subestimes tu capacidad para contribuir. A veces marcarás más la diferencia hablando en una mesa con café que predicando desde un púlpito. Cuando nos unimos en amor y servicio, podemos hacer cosas extraordinarias. Yo mismo he visto ejemplos poderosos de cómo la iglesia se ha unido. Una pequeña iniciativa que comenzó en un barrio donde un grupo de hermanos decidió reunirse para ofrecer comidas a familias necesitadas, se difundió rápidamente. El amor y la compasión que mostró este equipo no solo alimentaron a los cuerpos necesitados, sino también a sus almas. Empezaron a ver a Jesús en acción, y esto nos lleva a entender que el cambio a menudo comienza con un pequeño paso de amor. En Mateo 25:40, Jesús nos enseña: de verdad os digo, en la medida en que lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos hermanos, me lo hicisteis a mí. Al servir, cuidar y amar,
No estamos haciendo algo solo por una persona, lo hacemos por Cristo mismo. El amor es lo que nos mueve. Por último, cuando pensemos en todas estas preguntas, recordemos siempre, nunca hagas esto con tu rosario. Es un símbolo de nuestro compromiso y responsabilidad, pero también puede ser un recordatorio diario de nuestra misión de amor y acción inquebrantables. Que esto nos anime no solo a llevar el rosario, sino a vivir el mensaje que transmite en todos los aspectos de nuestras vidas. Así que, levántate y vete, sé el cambio que quieres ver. Que juntos, como un solo cuerpo unido, reflejemos la luz de Cristo al mundo. Nuestras acciones pueden inspirar a otros y mostrar que hay esperanza. Seremos conocidos por nuestro amor y buenas obras que glorifican a nuestro Padre Celestial. Amén. Mientras continuamos en nuestro llamado como miembros del cuerpo de Cristo, es importante recordar que cada acción, incluso aquellas que parecen pequeñas, tiene un impacto significativo. No debemos subestimar el poder de un gesto de amor, porque el Señor utiliza cualquier acto pronunciado en su nombre para glorificarse y transformar vidas. En 1 Pedro 4:10 se nos recuerda que cada uno de los que ha recibido el don lo administre a otros, como buenos administradores de la multitud de la gracia de Dios. Esta palabra nos llama a la responsabilidad, buenos administradores, es decir, debemos ser sabios y generosos, usando los dones que Dios nos ha dado con sabiduría y amor. Una vez escuché una historia inspiradora sobre una joven llamada Mary. Empezó a hacer pequeñas tarjetas de ánimo que dejaba en los buzones de las personas de su edificio. Al principio pensó que era un gesto sin importancia, pero con el tiempo empezó a recibir mensajes de personas que estaban pasando por momentos difíciles. Estas cartas se convirtieron en faros de esperanza en medio de la oscuridad. Una mujer, que luchaba contra la depresión, confesó que una de las tarjetas la motivó a buscar ayuda y empezar a ver la vida de forma más positiva. Este pequeño gesto, que parecía insignificante, se convirtió en el pegamento que unió a la gente, creando un pequeño movimiento de compasión dentro del propio edificio. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre que el amor de Cristo debe manifestarse no solo en las grandes misiones que organizamos, sino también en las interacciones y situaciones diarias. Esto nos lleva a un llamamiento a la acción. En Santiago 2:17 se escribe: de la misma manera, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. No podemos conformarnos con una fe que no se manifieste en actitudes. Nuestra fe debe llevarnos a movernos, a actuar, a amar de manera tangible. También os recordaré algo poderoso asociado a esto: la oración. Cuando oramos, queremos que Dios dirija nuestras acciones según su voluntad, pero también debemos orar para que abra nuestros ojos a las necesidades que nos rodean. Un buen ejemplo de esto son las comunidades de fe que se unen para orar por una causa común. No solo rezan, también actúan. Juntos, en la oración y la acción, se convierten en luz en medio de la oscuridad de la desesperación, el abandono y la tristeza. Además, cuando hablamos de marcar la diferencia, no podemos dejar de considerar cómo nuestro testimonio pretende impactar a los demás. Recuerdo una situación en la que, tras mucho tiempo de oración y preparación, nuestra iglesia organizó un evento comunitario. No era solo una distribución de comida o ropa, sino una verdadera celebración de la vida y la esperanza que Cristo ofrecía. Momentos después de empezar el evento, vi a un hombre quieto, lejos de las actividades, visiblemente desanimado. Cuando me acerqué a él e invité a unirse a nosotros, dudó. Pero, con unas palabras amistosas y un gesto de bienvenida, conseguimos romper la barrera. Acaba involucrándose, incluso participando en elogios. Al final del evento, expresó su gratitud, diciendo que no solo estaba alimentando su cuerpo, sino también su alma. Esta experiencia no solo nos mostró la importancia de estar presentes, sino también el poder que tenemos en Cristo para transformar vidas a través del amor en acción. Y eso nos lleva al corazón de nuestra misión y nuestro compromiso con la comunidad. En Filipenses 2:4 se nos exhorta: no miréis lo que es suyo, sino también lo que pertenece a los demás. Este actuar como el otro es uno de los cimientos del amor cristiano y debe impregnar nuestras acciones. El amor de Cristo no es egoísta. Se preocupa por el bienestar de los demás y busca activamente formas de servirles. A veces tenemos que ir más allá de lo cómodo. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Esto significa sacrificar nuestro tiempo, nuestros recursos y, a veces, nuestro espacio, para que otros puedan experimentar el amor de Dios.
Y aquí es donde la imagen del rosario que mencionamos antes se vuelve aún más crucial. Nunca hagas eso con tu rosario. Recordemos que es un símbolo que nos recuerda el sacrificio, el amor y la devoción. Nos invita no solo a rezar, sino también a vivir lo que oramos, que no seamos simples portadores del rosario, sino practicantes del mensaje que representa. Cada vez que tomamos el rosario en nuestras manos, debe recordarnos nuestra responsabilidad de ser las manos y los pies de Jesús en este mundo. Que recordemos que este viaje no va sobre nosotros, sino sobre aquellos a quienes estamos llamados a servir. Por último, os animo a que sigáis firmes en este camino de fe, perseverando, sirviendo y amando. El mundo que te rodea anhela personas que sean verdaderos testigos de amor y compasión. Puede ser mediante una simple búsqueda sobre cómo ayudar a una institución local, o incluso un toque amistoso en el hombro de alguien que está pasando dificultades. Cada pequeño acto de bondad es una semilla plantada en la tierra del reino de Dios. Alcemos nuestra bandera de amor y seamos conocidos no solo como congregación, sino como una verdadera comunidad que refleja a Cristo en todo lo que hacemos. Seamos el cambio que queremos ver, juntos, para la gloria de nuestro Padre. Seamos valientes en nuestro amor, dedicados en nuestro servicio y intrépidos en nuestras acciones. Que las buenas obras que hacemos glorifiquen a nuestro Dios y sean testimonio del amor que los cristianos tienen por quienes les rodean. Amén. Mientras continuamos en este camino de fe y servicio, debemos tener en cuenta que cada uno de nosotros está llamado a un papel activo en la gran historia que Dios está escribiendo. Al reflexionar sobre lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo, estamos llamados a vivir no solo para nosotros mismos, sino para un propósito que trasciende nuestras necesidades personales. En Efesios 2:10 vemos esto claramente, porque somos su obra, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, que Dios preparó para que camináramos. Cada uno de vosotros fue creado con un propósito, una misión que solo vosotros podéis cumplir. Entendiendo esto, debemos abordar una verdad fundamental, que nuestra identidad en Cristo no es solo algo que debemos abrazar personalmente, sino algo que estamos llamados a experimentar en comunidad. Esto nos dice que no podemos hacerlo solos. El camino de la fe es un viaje formado por relaciones, un viaje que se vuelve más rico y profundo cuando caminamos juntos. En Mateo 18:20, Jesús nos asegura, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Esto no es solo una promesa reconfortante, es un llamado a la unidad y la comunidad. Pero, entonces, ¿cómo podemos vivir esta verdad? ¿Cómo podemos realmente ser las manos y los pies de Cristo en este mundo? Primero, necesitamos cultivar un corazón dispuesto. Esto significa estar siempre alerta a las oportunidades que Dios nos presenta cada día. A veces, estas oportunidades pueden surgir de formas inusuales. Una conversación con un desconocido en la cola del supermercado, un vecino que parece estar solo, o una necesidad que surge en nuestra comunidad. Cuando abrimos los ojos y los oídos, empezamos a ver las distintas formas en que el Señor nos llama a actuar. Además, ser discípulo requiere humildad. A menudo, estamos tan inmersos en nuestras propias vidas que olvidamos las dificultades que enfrentan los demás. La empatía es clave fundamental en este proceso de servicio. Romanos 12:15 nos enseña: alegraos con los que se alegran y llorad con los que lloran. Qué hermoso es ver un cuerpo de Cristo que se preocupa. Esto no significa que debas cargar con las cargas de todos, sino que estás dispuesto a caminar a su lado. Un simple acto de escuchar, de estar presente, puede marcar una diferencia monumental en la vida de alguien que está luchando. Además, ser la luz en un mundo oscuro también implica defender a quienes no tienen voz, usar nuestra influencia y recursos para hablar en nombre de quienes están en situaciones vulnerables. Eso es lo que haría Jesús. En Proverbios 31:8-9 se nos exhorta a abrir la boca para los mudos, para los derechos de todos los indigentes. A veces esto requiere valor y realmente nos saca de nuestra zona de confort. Seamos valientes en nuestra audacia, valientes en nuestra disposición a ver la justicia. Cuando Jesús mismo caminó sobre la tierra, no guardó silencio ante la injusticia, y nosotros tampoco deberíamos. Además, es fundamental que cultivemos un espíritu de gratitud y generosidad. Cuando estamos agradecidos, nuestra perspectiva cambia y empezamos a ver lo que tenemos como herramientas para servir a los demás, en lugar de cargas que cargar.
Esto va mucho más allá de ser simplemente generoso económicamente. Se trata de compartir nuestro tiempo, recursos y conocimientos. En 2 Corintios 9:7, Pablo nos recuerda que Dios ama al generoso, que seamos conocidos como generosos alegres, no solo en las ofrendas, sino en toda nuestra interacción. Nuestra generosidad puede encender la esperanza y mostrar la luz de Cristo a quienes nos rodean. Ahora, volvamos a la imagen del rosario. Nunca hagas eso con tu rosario. No es solo un objeto de devoción, sino un recordatorio poderoso de que hemos sido llamados a un compromiso de amor y comunión. Cada vez que lo observamos, nos desafía a reflexionar sobre nuestro papel en la actuación y el servicio. La oración siempre debe llevarnos a la acción, y la forma en que vivimos nuestra oración debe manifestarse en nuestros actos cotidianos. Y cuando hablamos de nuestra misión y servicio, es importante recordar que cada pequeño acto cuenta. Veo esto en mi propio ministerio. He sido testigo de cómo una simple acción puede ayudar en la reconstrucción de vidas. Una vez, un joven se acercó a nuestra iglesia, luchando contra la adicción y sin esperanza. Mientras le dábamos tiempo, apoyo y la palabra de Dios, empezó a ver una luz en medio de la oscuridad. No os libramos de todos vuestros problemas con una oración. Fue un proceso, pero la perseverancia, el amor y la presencia constante de la comunidad lo cambiaron todo. Ahora no solo vive en libertad, sino que también sirve a los demás con la misma compasión que él recibió. Ese es el poder de nuestra unidad, de nuestra fe en la acción. Hay un llamado constante a vivir de una manera que refleje no solo nuestra conexión con Dios, sino también nuestra conexión entre nosotros. En Hebreos 10, 24, 25, se nos anima a considerarnos unos a otros para incitarnos mutuamente al amor y a las buenas obras, no ausentes de nuestras congregaciones. Al comunicar este mensaje, creamos un entorno en el que el amor puede florecer. Por tanto, levantémonos y comprometámonos a ser activos en el amor del Señor. Que nuestros corazones sean volubles, dispuestos a servir, escuchar y actuar. Juntos, como uno de hermanos en Cristo, transformaremos la desesperación en esperanza, la tristeza en alegría y la soledad en comunidad, recordando siempre que nuestro Señor está con nosotros, guiándonos en cada paso del camino. Que la luz de Cristo brille en nosotros y a través de nosotros, para que el mundo vea y glorifique al Padre. Amén. A medida que avanzamos en nuestra misión de vivir y compartir el amor de Cristo, es fundamental que consideremos las formas prácticas que podemos adoptar en nuestra vida diaria. Recordemos que cada uno de nosotros tiene un papel único y especial en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12 se nos recuerda que, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también con respecto a Cristo. La belleza de la Iglesia radica no solo en su diversidad, sino en la unidad que esta diversidad aporta. Cada uno de nosotros está diseñado para actuar, y nuestras acciones son esenciales para el funcionamiento saludable de este cuerpo. Al considerar el tema del servicio, también debemos pensar en cómo nuestro amor puede extenderse más allá de los muros de la Iglesia. Estamos llamados a marcar la diferencia en nuestra comunidad, en cada rincón de la sociedad donde vivimos. Un acto de amor puede ir mucho más allá de lo que pensamos. En Santiago 2:17 aprendemos que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Por lo tanto, no se trata solo de creer, sino de transformar esa creencia en acciones concretas. Permítanme compartir una experiencia extraordinaria que ejemplifica esto. Recientemente, durante un proyecto de servicio comunitario, nuestro grupo tuvo la oportunidad de visitar un refugio para personas sin hogar. Cuando llegamos, no solo preparamos comidas calientes, sino que también creamos un espacio donde pudimos escuchar sus historias y compartir consuelo. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que, aunque estuviéramos allí para servir, esas experiencias nos enriquecieron por igual. Cada persona tenía una historia de lucha, esperanza y a menudo fe. Nos sentamos juntos, reímos, lloramos y nos recordamos que el amor va más allá de dar una comida. Se trata de dar dignidad y respeto. Hacemos esto porque seguimos el ejemplo de Jesús, que nunca dudó en sentarse con los marginados y los heridos. En Mateo 25:40 dice: En verdad os digo, en la medida en que lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos hermanos míos, me lo hicisteis a mí. Imagina la magnitud de la responsabilidad que tenemos.
Cada vez que buscamos a alguien que lo necesita, estamos tocando el corazón de Dios. Nuestra fe se hace visible cuando se transforma en acción, y así es como glorificamos a nuestro Padre. Pero para servir de esta manera, también debemos ser nutridos espiritualmente. No podemos dar lo que no tenemos. Esto requiere que busquemos una relación genuina con Dios a través de la oración, la lectura de la palabra y el tiempo en comunión con otros creyentes. En Romanos 12:11 se nos aconseja: nunca nos falta celo, seamos fervientes de espíritu, sirviendo al Señor. Esto pone de manifiesto la importancia de mantener encendido nuestro fuego interior para poder tocar las vidas que nos rodean. A veces, puede resultar difícil encontrar la energía o la motivación para actuar, especialmente en momentos de crisis personal o estrés. Sin embargo, es en estos momentos cuando debemos aferrarnos más que nunca a la comunidad y a la palabra. En Filipenses 4:13 encontramos una afirmación poderosa: puedo hacer todo por Cristo que me fortalece. Esto no solo significa que podemos afrontar desafíos, sino que también significa que tenemos el poder del Espíritu Santo para empoderarnos y guiarnos en tiempos de duda. Así que, al reflexionar sobre todo lo que hemos discutido hasta ahora, quiero animaros no solo a escuchar el mensaje, sino a ponerlo en práctica. ¿Qué tal hacer un plan personal? Identifica una forma en la que puedes servir esta semana. Puede ser un gesto sencillo, como ayudar a un vecino, llamar a un amigo que está pasando por un momento difícil o incluso hacer voluntariado en una organización local. Cada pequeño gesto cuenta y puede tener un impacto duradero. Tenemos que ser el cambio que queremos ver. Alcemos nuestras voces y manos, no solo en la congregación, sino en todos los lugares donde Dios nos pone. El amor de Cristo debe fluir a través de nosotros, y cada uno de nosotros tiene la capacidad y el llamado para ser portadores de ese amor. Que crezcamos en nuestro compromiso de servir, y juntos, como comunidad unida, que reflejemos la luz de Cristo en un mundo que tanto la necesita. Así que os desafío, persiguiendo esta adoración práctica, que nuestros trabajos sean un testimonio fiel del amor de Dios en nuestras vidas. Mantengámonos firmes, perseverantes y siempre dispuestos a actuar en favor de quienes nos rodean, porque el amor es lo que nos define. Que nuestras vidas sean un canto de alabanza, un testimonio vivo de nuestro Señor. Amén.